Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que están muy bien informadas sobre temas políticos y administrativos, razón por la cual cuando les toca tomar decisiones para pensar en su bienestar, en el mío, en el de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y toda la sociedad en general, nosotros vamos a las urnas y tomamos decisiones acertadas. Que es la invitación que estamos haciendo a que vamos mayoritariamente el 11 de marzo a las urnas para elegir nuevo Congreso de la República y el 27 de mayo, primera vuelta, a elegir mejor presidente de la República. Yo creo que va a haber segunda vuelta. 17 de julio también tenemos que ir en mayoría. Pero lo más importante es que entendamos que la política sirve, que los políticos, quienes aspiran a cargos como por ejemplo ser presidente de la República o ser gobernador de Antioquia o alcalde de Medellín, que sea el Ejecutivo, cuando llegan allí tienen que hacer un trabajo muy bueno pensando en el interés general. Y se rodean de un grupo idóneo de secretarios, directores y gerentes con quienes su programa de gobierno a través de un plan de desarrollo se va volviendo realidad. Por eso hemos invitado hoy al secretario de Infraestructura del departamento de Antioquia, él es Gilberto Quintero. Bienvenido por estar con nosotros, secretario. Y gracias por estar con nosotros. Feliz día y saludes a todos los televidentes. Un secretario de Infraestructura es, en este discurso que yo acabo de echarme, es supremamente fundamental porque tiene que ver con bienestar de los antioqueños. ¿En qué sentido? Yo diría que en lograr para todo el pueblo antioqueño unas mejores condiciones en la parte de conectividad, Ajá. de equidad, Ajá. de buscar igualdad en Ajá. cuanto al desarrollo no solamente del campo como territorio, de mejoramiento de las condiciones del campesino, sino en brindar oportunidades diferentes a todos los habitantes y a los habitantes de otras regiones del país, en la parte del turismo, en la parte del mercadeo, de creación de empresas. Y para que no nos quede eso en palabrería, enseguidita, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, vamos a desarrollarlo con diferentes temas, porque vamos a empezar entregando alguna información. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un paro armado a partir de las 6 horas del próximo sábado 10 de enero y hasta el martes 13 de enero. Las razones del paro, de acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y específicamente del Comando Central COSE del ELN, son la continuidad, dicen ellos, del terrorismo estatal, el incremento de la persecución de los dirigentes populares, la judicialización de la protesta social y la negativa del gobierno para darle continuidad al quinto ciclo de conversaciones en Quito. El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien está autorizado por el gobierno y el ELN, pues obviamente ha rechazado este paro armado anunciado por este grupo guerrillero. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, dice que en los próximos días va a revelar el nombre de algunas empresas que tienen nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. A veces me confundo porque como hoy ya son Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, grupo político, entonces ese otro nombre de las FARC ya se nos va perdiendo. Según el fiscal general de la Nación, se van a tomar las primeras decisiones frente a estas firmas que habrían facilitado actividades ilícitas del extinto grupo guerrillero. Los candidatos a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Sergio Fajardo Valderrama, Humberto de la Calle Lombana, Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón, dijeron que no están de acuerdo con la reelección presidencial. Por tanto, esa discusión va a desaparecer de los medios de comunicación después de 15 años, después de 16 años mejor, de que se efectuara una elección presidencial sin el fantasma de la reelección. Eso es lo que va a ocurrir, que de todas maneras, si se buscara la reelección presidencial, habría que ir a un referendo o a una asamblea constituyente. Y terminemos diciendo que el Partido Liberal manifestó su malestar con la Universidad Externado de Colombia al impedirle a su candidato a la presidencia de la República, Humberto de la Calle Lombana, reunirse con los estudiantes en el alma mater. De la Calle le recordó al rector Juan Carlos Henao, repito, de la Universidad Externado de Colombia, que
encuentros con estudiantes ha tenido en todo el país, en las universidades Javeriana, de Antioquia, Nacional y Sergio Arboleda, y que pues lamentablemente lo desconcierta y mucho que una universidad que se precia de ser cuna de la libertad impida llevar a cabo esta conversación con estudiantes. Vamos a unos mensajes de una vez y enseguida cuando regresemos vamos a ver de qué es que nos va a hablar nuestro invitado, Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura Física de Antioquia. Ya regresamos. Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura Física de Antioquia. Les decíamos ahorita que la infraestructura en un departamento como Antioquia habla de o implica más oportunidades, equidad, igualdad, la posibilidad de que haya más competitividad. Vamos a hablar, por ejemplo, del túnel del Toyo, que ya entró en marcha, se puso en marcha el 31 de enero. ¿Por qué es tan importante para estos aspectos que usted menciona el túnel del Toyo? Es una gran obra Sí. de la ingeniería y lo más importante es que va a colocar a Medellín a 4 horas del mar de Antioquia. O sea, impensable hace muchos años, cuando se viajaba en 20 horas, después en 8 horas, como lo hacemos hoy en día, Sí. pero a partir de que esa obra se termine en el año 2023 seguramente, Ajá. pues los medellinenses, todos vamos a poder viajar al Golfo de Urabá en 4 horas y viceversa, Sí. desde el Golfo de Urabá hacia Medellín también. Pero ¿sabe qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La conectividad que se genera es permitirle al centro del país, estamos hablando de los departamentos del eje cafetero, Sí. Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Valle, pero también la capital de la República. Sí. Va a estar 300 kilómetros más cerca Qué bien. del puerto o de los puertos que van a haber en el Golfo de Urabá, en el mar de Antioquia, que los puertos que tenemos hoy en día en el mar Caribe, allá en Cartagena o en Santa Marta o en Barranquilla. Sí. Pero además de esa conectividad se genera competitividad, como usted lo decía también. ¿Competitividad para qué? Para que los productos que vienen desde afuera y los que salen de aquí hacia el mundo exterior, obviamente puedan llegar mucho más rápido, pueda ser posible que esos mercados sean mucho más baratos. Claro. Y que nosotros, no solamente en el Atlántico, en Europa, Estados Unidos, sino pasando el En el canal de Panamá Pacífico. también en el Pacífico con los países asiáticos. Oiga, perdóneme, pero de todas maneras no solamente por el canal de Panamá, sino que los barcos que vienen de los países asiáticos a través del puerto de Buenaventura tranquilamente van a encontrar entonces más facilidad, por lo mismo, ¿no? Llegan y ya no tienen que ir hasta Cartagena, sino que entran rapidito gracias a la conectividad de autopistas para la prosperidad, hay que reconocerlo. Porque el túnel del Toyo va a unir a Mar 1 y Mar 2, que son segmentos, digámoslo así, de autopistas para la prosperidad. Y eso hace obviamente más competitivos los mercados. Sí, indudablemente que esas inversiones que ha hecho el gobierno nacional en Antioquia, que son del orden de 14 billones de pesos, Sí. con esas autopistas, va a generar, digamos, que esa conectividad y esa competitividad se tenga en todo el departamento de Antioquia, pero también en el país. Sí, señor, por supuesto. Y entonces habló usted de los puertos de Urabá, 3 puertos que vamos a tener. Uno es Puerto Antioquia. ¿Y qué participación tiene la Secretaría de Infraestructura en estos puertos? El gobierno departamental, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, ha venido trabajando desde hace aproximadamente 1 año y medio en el fortalecimiento de los puertos en el mar de Antioquia. Se hizo un primer acuerdo con los originadores de Puerto Antioquia Sí. y se está a la espera, obviamente, de que ellos arranquen rápidamente su construcción para que la operación de ese puerto empiece por lo menos en unos 2 o 3 años. Ah, qué maravilla. Obviamente hay otros puertos, como usted lo menciona, el Darién International, que es en el sector de Necoclí, son en aguas más profundas. Es un proyecto que también avanza, digamos, de una manera considerable e importante a través de empresas antioqueñas que son las originadoras de este proyecto. Se aspira y se tiene proyectado de que en los primeros años
pues obviamente por allí circulen alrededor de 2 millones de toneladas anuales, pero cuando ya estén totalmente terminados y el mercado haya alcanzado, digamos, un impacto importante con este proceso de la competitividad, se transporten alrededor de 7 millones de toneladas en el año. Qué maravilla. Bueno, entonces, porque no puede quedar cojo el proceso de conectividad y de competitividad, entonces que podemos hablar del túnel del Toyo, más autopistas para la prosperidad, más los puertos que van a estar en Urabá. Entonces, maravilloso. Y esto me recuerda una expresión del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que usted la va a recordar y con seguridad va a hacerle eco. Él decía alguna vez, Estados Unidos y creo que Alemania no son ricos porque, perdón, no tienen vías porque son ricos. No, son ricos porque tienen vías. Entonces, esto va a hacer que nosotros seamos ricos. El plan de desarrollo de Luis Pérez Gutiérrez está encaminado básicamente a eso. En la medida en que nosotros construyamos las vías, hacemos que las regiones tengan más riquezas. Sí. No solamente a nivel particular con los dueños de las tierras, sino en el desarrollo de la misma región, en la generación de empresas, en la creación de industrias. Ajá. Y hay una cosa que es muy importante, sobre todo para Urabá, tiene que ver con Antioquia, y es el incremento del turismo en los años venideros. Maravilla. Turismo en Urabá, Antioquia tiene cerca de 330 kilómetros de mar, de costas, más que la mayoría de los departamentos que están sobre el Caribe, a excepción de La Guajira, y eso le va a permitir, con los proyectos que el doctor Luis Pérez Gutiérrez está desarrollando en Urabá, hacer posible que en Turbo, donde tenemos unos contratos que ya se van a empezar a realizar de un malecón en Turbo, precisamente para mejorar las condiciones de la playa, con ciclorrutas. Para impulsar el turismo. El Necoclí, la base náutica que se está construyendo también, el mejoramiento de los aeropuertos en Turbo y en Necoclí, Claro. el mejoramiento de las condiciones costeras, que es un trabajo que ya se terminó en su parte de diseños y se va a iniciar el proceso de construcción. Eso le va a dar a Urabá, digamos, una competitividad impresionante. Maravilloso. ¿Sabe qué imagen se me viene, doctor Gilberto? Como cuando uno tiene una riqueza, supongamos, el mar, y tiene la ventana cerrada, no sabe que tiene un mar maravilloso afuera. Cuando abre la ventana y corre el velo, se da cuenta que tiene esa maravilla. Da la impresión de que el túnel del Toyo es algo como esa ventana que se corre y descubrimos que tenemos esa riqueza que es el mar. Y a propósito de Urabá, finalmente, ¿qué pasó entonces con los peajes que generaron esos disturbios y esa alteración del orden público en el eje bananero? Definitivamente la participación del doctor Luis Pérez Gutiérrez en esa decisión final fue supremamente importante. Él fue veedor durante un año aproximadamente de ese proceso, que le compete directamente al gobierno nacional. Ese proyecto de Transversal de las Américas y de Mar 2, como usted lo ha dicho, hace parte de las concesiones de cuarta generación y se logró con una propuesta que él hizo de que se trasladaran esos peajes que están ubicados en Río Grande y en el sector de Carepa, para que estuvieran ubicados en el Tigre antes de llegar a Chigorodó. O sea, por fuera. Exactamente, por fuera del eje bananero. Ajá. Se logró que se tuviera en cuenta esa propuesta. Ya se hizo el acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte, con la ANI. Y yo creo que todos los habitantes de Urabá están absolutamente satisfechos, contentos. La participación de los gobiernos municipales de allá también fue muy importante. Y ahí quedó un faltante, un hueco muy grande, que es del orden de 100.000 millones de pesos, que le corresponderá obviamente al gobierno nacional y departamental ayudar a resolver para que la concesión de Mar 2 pues, pueda, digamos, operar y funcionar adecuadamente. Pero es muy importante que los televidentes sepan eso. El municipio de Turbo, el municipio de Apartadó, de Carepa y de Chigorodó también van a hacer unos aportes económicos importantes para que esa parte social de Urabá, para que la comunidad de Urabá, pues obviamente pueda, digamos, disfrutar de unas vías, del crecimiento de la infraestructura en Urabá y que obviamente no tengan esa afectación que ellos sentían anteriormente. Porque sin los peajes donde debía estar, pues obviamente va a haber menos recaudo y un déficit de cerca de 100.000 millones de pesos. Entonces van a salir del bolsillo de los gobiernos nacional, departamental y locales del eje cafetero. Vamos a unos mensajes
Pero antes, esta frase, mi querido Mauricio, esta frase para que cuando regresemos, el doctor Gilberto nos diga qué piensa de ella. Aquí está. Un hombre sin un voto es un hombre sin protección. Un hombre sin un voto es un hombre sin protección, dice Lyndon B. Johnson. ¿Qué piensa usted, doctor Gilberto, de esa frase? Yo creo que es una frase muy sabia. El hombre en la sociedad moderna, como seguramente en la época antigua, tiene derecho a elegir a quien lo va a representar. Y esas personas a quienes se eligen por parte de todos nosotros, obviamente, son los que van a estar enfrentando o tienen la comunicación directa con las diferentes autoridades que son elegidas. Y eso hace posible de que nos represente la voluntad que cada uno de los hombres y las mujeres tienen en este país y en cualquier país del mundo. Y vuelvo a decir, el voto nos hace iguales a todos. Y el voto nos hace además muy fuertes y muy soberanos. ¿Qué poder tenemos cada uno de los colombianos con la posibilidad de ir a votar por el que realmente creemos que nos puede representar bien, como dice Alberto Quintero, y que nos va a garantizar bienestar general? Bueno, túnel de Oriente, ¿cómo va? Esa obra la recibió el gobierno departamental con el 13% de avance. Sí. Ya la llevamos casi en el 80%. Ah, qué bien. Y eso significa de que finalizando el año 2018, la obra va a estar absolutamente terminada y va a entrar en operación en enero del año 2019. ¡Qué maravilla! Yo creo que es un avance bien importante y es la credibilidad que tienen con el gobierno departamental, las diferentes empresas privadas, y por eso han venido trabajando de una manera, yo diría que permanente, 24 horas, acelerada, para que se cumpla con ese propósito. El gobierno departamental, en cabeza del doctor Luis Pérez Gutiérrez, ha estado permanentemente revisando, observando el desarrollo que se tiene de la obra, y la comunidad del departamento de Antioquia, y yo diría que el país, va a poder disfrutar de una mega obra con unas características impresionantes. Son 8.2 kilómetros de túnel que va a estar operando, pero además hay un túnel paralelo también de otros 8.2 kilómetros que va a servir como vía de escape y que posteriormente va a ser la segunda calzada de ese proyecto. Después, posteriormente. Ah, bueno, es una noticia nueva. Es una noticia. O sea, el túnel de Oriente, 8.2 kilómetros, y posteriormente, después de 2019, empieza la construcción de otro túnel. No, se tiene ya terminado el otro túnel. Se están haciendo simultáneamente. Simultáneamente, son dos túneles. Entonces son 16 kilómetros que en túneles. El segundo túnel inicialmente sirve como vía de evacuación. Sí. Pero en un futuro va a ser la segunda calzada muy bien. Que va a comunicar al oriente con el Valle de la Está Aburrá. ahí, pues, digamos, como por si algo pasa, pueda haber evacuación por allá, pero luego se va a poner en práctica. Exactamente. Entonces, otro túnel más, como el túnel de Toyo, como las autopistas para la prosperidad, como los puertos que nos van a permitir más conectividad y más competitividad y poder hacer realidad ese sueño. Yo lo recuerdo de la Visión 2020, el de Antioquia, la mejor esquina de América. Con estas obras, con seguridad, eso va a ser realidad. Roger, hay una cosa que es muy importante. Sí. Antioquia es líder en construcción de túneles. Ah, sí, qué bien. La nación tiene alrededor de 129 proyectos y túneles construidos en el país. Sí. El departamento de Antioquia tiene 75 kilómetros. ¿De los 129? De los 129. Tiene 75 kilómetros. 75 kilómetros entre obras construidas y proyectos en ejecución. Qué maravilla. El líder a nivel nacional, pero líder también a nivel de Latinoamérica. Seguimos siendo líderes en infraestructura. Es que las circunstancias geográficas nuestras nos obligan a ser cada vez más creativos. Y los túneles, a propósito de lo quebrado de nuestra geografía, pues nos llevan a esto. Una obra muy importante, que usted lo dijo al principio: equidad, oportunidad para la gente, para los campesinos, las vías terciarias. ¿Cuántas prometió el gobernador y cuántas van hasta ahora? El departamento tiene 12.000 kilómetros de vías terciarias y solamente había 90 kilómetros pavimentados. El gobernador se propuso en su plan de desarrollo
pavimentar 1.000 kilómetros de vías terciarias. Sí. Nadie le creía, pero afortunadamente en 2 años de su gobierno ya tiene alrededor de 850 kilómetros Uf. entre vías terminadas O sea que se va y a pasar. contratadas. Se va a pasar de los 1.000 kilómetros. Con absoluta seguridad que antes de que se cumpla el primer semestre del año 2018 va a tener más de 1.000 kilómetros, pero lo más importante, Sí. y lo que él le ha dicho al pueblo antioqueño, es que no va a parar ahí, sino que va a continuar hasta que termine su periodo de gobierno con el fin de lograr pavimentar más. Más de 1.000 kilómetros. Fundamental la participación de los diferentes alcaldes. Ajá. Estamos trabajando con los 125 municipios del departamento de Antioquia. Todos han venido participando en este proceso, pero importantísimo la participación de las comunidades en este Muy bien. proceso. Para terminar, la pavimentación de las vías secundarias. Llevamos 230 kilómetros en vías secundarias entre procesos de construcción y contratadas. Ah, Eso nos está garantizando algo que el señor gobernador prometió y está estableciendo en su plan de desarrollo, y es pavimentar las vías que van de las cabeceras municipales a las vías troncales que estaban sin pavimentar. maravilloso. Estamos trabajando en la pavimentación de Alejandría hacia Medellín, Ajá. de Concepción hacia Medellín, San Vicente hacia Medellín, Heliconia hacia Medellín. Heliconia hacia Medellín, Armenia hacia Medellín, Caicedo Ah, hacia la ciudad de Medellín, Briceño hacia Medellín, y todos esos proyectos están en ejecución. muy bien. Muchísimas gracias, doctor Alberto Quintero, secretario de Infraestructura de Antioquia, por estar con nosotros y por ratificar estas buenas noticias para el crecimiento económico, expresiones que utilizamos mucho acá, crecimiento económico de la mano del desarrollo humano y social. No puede haber crecimiento económico separado de esto, desarrollo humano y social. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Una feliz tarde. Algunas de los temas importantes pues tratados acá a nivel de infraestructura, y hay cositas obviamente que se deben tocar más adelante, pero lo fundamental, túnel del Toyo, puertos, túnel de Oriente, vías terciarias y vías secundarias empezadas a construir o a pavimentar desde las cabeceras municipales hasta Medellín y no desde Medellín hacia las cabeceras municipales. Eso quiere decir dándole importancia a los municipios de Antioquia. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 6:45 ustedes están invitados a Cosmovisión Noticias, que regresa recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.